Brown Swiss características, también conocido como pardo suizo. La raza vacuna Brown Swiss, también es conocida como pardo suizo, es una productora de carne y leche, por lo cual es conocida como una raza doble propósito, gracias a las características productivas y rusticidad, se extendió por América y Europa Central. Origen de la raza, es sabido por los productores ganaderos, que esta raza es una de las razas vacunas más antiguas, desciende del ganado de cuerno corto, quienes vivieron en el año 2000 a.C., en el año de 1859 fueron establecidas las características o técnicas de la raza, en temas de rendimiento lechero es la número 2, a nivel mundial solo por detrás de la raza holandesa, aunque es de recalcar que este lugar lo obtiene la raza Holstein, por el tema de la cantidad de leche producida, porque al hablar de parámetros de calidad, la raza Brown Swiss la supera. Características de la raza pardo suizo, o Brown Swiss. Los ejemplares de esta raza son de tamaño mediano, la capa es de un color ya sea gris o café, aunque existen variaciones de tono, aunque los productores ganaderos prefieren las sombras oscuras, las áreas más claras se localizan en el hocico, los ojos, en las orejas y partes bajas de las patas. El pelo es fino, suave y corto, los pies de estos ejemplares son pigmentados, en las partes expuestas como el hocico muestra color negro. Los cuernos son de color blanco, y en las puntas presentan color negro. Estos cuernos son de medios a pequeños, con dirección hacia arriba y afuera, generalmente en la punta se encorvan, la cabeza es moderadamente larga y ancha, la línea dorsal es recta y la espalda es amplia, presentan un pecho profundo y costillas bien arqueadas, los cuartos posteriores son carnosos. Esta raza es conocida por la excelente calidad de pezuñas y patas, lo que le brinda la ventaja de pastoreo. Las pezuñas están pigmentadas y las patas son algo cortas, en las vacas las ubres se presentan bien adheridas, y cuenta con buenos pezones. Características funcionales de la raza. Los ejemplares de esta raza son fuertes y con buenos pesos, las vacas pesan de 600 a 700 kilos, y los toros de 950.000 kilos. Como dijimos, esta raza es la número 2 en producción lechera a nivel mundial. Esta raza presenta pigmentación por lo que puede pastar, mientras otras razas descansan, por los fuertes rayos del sol. Ventajas de la raza: alta producción de leche con 4% de grasa, docilidad por lo tal es una raza de fácil manejo. Fortaleza, la cual se ve comprobada con la capacidad de adaptación a varias condiciones climatológicas. Los ejemplares de esta raza cuentan con un metabolismo muy eficiente, dan buenos resultados en sistemas de pastoreo. Los ejemplares cuentan con pigmentación, por lo tal se adaptan muy bien a las condiciones tropicales. Sus vacunos muy longevos, ya que hay registros de vacas que a los 12 años todavía producen leche conservando la calidad. Esta raza, debido a la alta producción y adaptación a los climas tropicales, es una excelente alternativa para la realización de cruces con vacuno cebú. Los toros, por su talla, calidad de carne y peso, son bien aceptados en el mundo ganadero. La aceptación aumenta cuando los novillos son el resultado de cruzamientos, ya que gracias al vigor híbrido, estos muestran buenos niveles de líbido.